Has estado viviendo una farsa toda tu vida. Y en este video te voy a explicar cómo vas a poder hacer un salto cuántico en tu vida. Si ya estás cansado de ver lo mismo todas las veces, de ser la víctima, entre comillas, de todo esto, te quiero explicar las dimensiones que habitan en este universo. Porque sí, en este mundo, en este universo, como lo quieras llamar, tenemos dimensiones. Y dependiendo en qué dimensión tú estés, va a ser tu vida, va a reflejar qué estado de conciencia tienes y sobre todo qué experiencias vas a vivir. Ahora sí, comencemos. Como pueden ver, detrás mío tengo las dimensiones que más que todo, sí o sí, aunque no quieras admitirlo, tenemos dimensiones. ¿Cómo es eso, Doménica? Tenemos estado de conciencia con la que hacemos las cosas. Te voy a explicar paso a paso esto de aquí, que esto se emplea mucho lo que es en la metafísica. La metafísica es la ciencia de lo que no se ve antes de la materia. Y bueno, tenemos lo que es la quinta dimensión, la cuarta, la tercera, pero quiero explicarte primero qué es la tercera dimensión, que es muy conocida para las personas. La tercera dimensión es donde existe cosas que podemos ver, la materia, cosas que podemos palpar con nuestros cinco sentidos. Pero para que nosotros lleguemos a la tercera dimensión, quiero decirte que esta es la última. Para que algo se pueda materializar, lo puedas ver, lo puedas tocar, palpar con tus cinco sentidos, primero tiene que pasar por la cuarta y sobre todo la primera que debe sí o sí pasar es por la quinta, que te voy a explicar. ¿Qué quiere decir eso? Que la tercera dimensión es completamente falso. Las cosas materiales no son realmente una realidad, no es la verdad entera. Lo que realmente es la verdad es la cuarta y sobre todo la quinta, que esta es la más importante. En la tercera dimensión, mucha gente se queda ahí, está dormido en un sueño adánico. ¿Cómo es la tercera dimensión? Seguro te ha pasado porque yo sí he estado en esa posición de estar enredada en la tercera dimensión, que es dejarme llevar por las cosas que veo. Si algo me salió mal, antes yo me echaba la culpa. ¿Por qué me pasa esto a mí? Me hacía muy en plan de víctima. Seguro te pasa que tienes experiencia, amistades, o incluso tienes un trabajo, no estás ganando el dinero que tú deseas y tú dices, ¿por qué me pasa esto a mí? El universo, Dios, me odia, ¿por qué? Y siempre estás en modo víctima, quejándote, pero que tú has creado todo lo que tienes. Porque la tercera dimensión, el mundo de la materia, lo material, es lo último. Porque primero tienes que pasar por estas dos de acá. Tú eres una persona que has estado viviendo siempre sin conciencia en la tercera dimensión. Quiero decirte que es momento que te salgas del modo de víctima y que entiendas que la tercera dimensión solo es una creación de nuestros pensamientos, donde justo ahorita voy a hablar de la cuarta dimensión. ¿Qué exactamente son los pensamientos? Donde nosotros podemos imaginar, visualizar, incluso sentir. Porque, un ejemplo, antes que se cree el foco, antes que puedas tocarlo, palparlo, comprarlo, primero se visualizó en la mente de una persona que se imaginó, visualizó, pensó y por ende accionó para que eso se materialice. Pero primero siempre estuvo primero en la cuarta dimensión antes de estar en la tercera. Así que si tú tienes pensamientos de escasez, de pobreza, te paras quejando, estás siempre en modo víctima, es muy posible que hayas aprendido inconscientemente a materializar cosas que hoy en día no te gustan en tu realidad. Pero si eres una persona que seguro vives en abundancia, en agradecimiento, en riqueza, eres amor, es muy posible que tu realidad que has creado en la tercera dimensión
te guste. Y eso es lo que realmente la gente debe entender, que las cosas, las circunstancias que me pasan hoy en día, no es porque soy el peor enemigo del universo, Dios me castiga, no, es porque realmente tú lo has creado con tus pensamientos y emociones. Recuerden que para que tú puedas atraer según la ley de atracción, que es una ley hermética, que es una ley universal, para que tú puedas atraer algo en tu vida, primero tienes que pensar y de ahí sentir, porque los pensamientos te llevan a los sentimientos y por ende las acciones. Estos dos de aquí, que uno, el corazón, que es el órgano creador, va a atraer lo que tú deseas. Cuando tú unes a estos dos, por eso en la Biblia está, cuando se unen los dos en mi nombre, pedirán a las montañas que se muevan y se moverán. Cuando tú unes estos dos, atraes las cosas que están en coherencia con eso. Recuerda que el universo es coherencia. Tú no puedes decir, ay, sí, estás en la tercera dimensión. Ay, sí, quiero ser millonario, yo soy abundante, yo soy amor. Cuando quieres pagar recibo de la luz, te da pánico. Dices, ¿por qué me pagan esto? ¿Por qué? Que no sé qué. Y te quejas. Y de la nada estás como que quejándote de la gente, estás criticando a la gente. Cuando tú haces eso, estás en incoherencia, no estás en armonía. Y el universo, según cómo piensas la mayor parte del tiempo y cómo te sientas, vas a atraer más y lo vas a materializar en tu tercera dimensión. Y llegamos a la quinta, que esta es la principal de todas. Antes de la tercera está la cuarta y antes de la cuarta está la quinta, que es la quinta dimensión donde está Dios, donde están todas las posibilidades. Está el yo soy. Dios, cuando yo me refiero a Dios, no me refiero a una persona con barba que va a venir a castigarte al final de los días, no, sino es la energía del amor, la energía que ha creado todo esto, que es armonía, que es paz. Y la quinta dimensión es donde están todas las posibilidades. En esta quinta dimensión existen todas tus versiones, tuyo pobre, tuyo rico, tuyo con salud, tuyo con buen físico. Tú dependiendo cómo estés pensando y sintiendo en la cuarta dimensión, vas a agarrar una posibilidad y con la mayor parte del tiempo como te sientas, lo vas a condensar en la tercera dimensión, donde lo vas a poder ver y palpar. Si tú comienzas a pensar y a sentir distinto en tu cuarta dimensión, comienzas a sentirte abundante, comienzas a accionar desde el amor, a ser agradecido, tú vas a agarrar una posibilidad que está en la quinta dimensión y lo vas a traer a la tercera para que lo puedas ver, lo puedas palpar. Y quiero que entiendas que en la quinta dimensión no existe el pasado, el futuro, solo existe el ahora, el tiempo presente. Porque a veces las personas que paran mucho viviendo en la tercera dimensión, que se dejan guiar por las cosas materiales, que son cosas que ya prácticamente ya crearon con sus pensamientos y emociones, porque eligieron una posibilidad en la quinta dimensión, se quejan de eso. Cuando tú tengas algo que no te gustó, es como que simplemente dices, ya lo creé, ya fue, voy a crear otra cosa nueva y voy a ser más consciente. Lo que la gente hace, vive mucho en el pasado, que se arrepienten, guardan rencor, porque me pasó esto, están en modo víctima. Y por ende, como piensan y sienten, comienzan a atraer una posibilidad que está en la quinta dimensión y lo atraen. Por eso que mucha gente se queda en ese bucle. Están ahí, y no se dan cuenta que vivir en el pasado, incluso pensar mucho en el futuro, hace que creen una vida mediocre. Y si tú estás en este video, porque yo sé que tú quieres algo distinto para ti. Algo que yo quiero aclarar es que estas dimensiones no es un lugar físico en sí que puedas ver, tocar, bueno, solo la tercera, ¿no? Pero es lo mismo que pasa en el cielo como en el infierno.
Que a veces la gente piensa que el cielo es un lugar físico donde está Dios para poder que tengas todo el paraíso, y el infierno es un lugar donde hay fuego, donde vas a quemar y todo eso. Pero no, el cielo y la tierra, incluso el infierno, son estados mentales. Si tú vives en amor, en abundancia, agradecimiento, vives en autenticidad, vives en tu propio cielo, tú porque lo has creado. Pero si tú vas en modo víctima, te paras quejando, te pones víctima, culpable y todo ello, tú mismo te creas tu propio infierno. Incluso personas, no sé si han escuchado, pero incluso al estar tan estresadas, la gente comienza a enfermarse. Ellas mismas comienzan a provocarse su propio infierno. Así que lo mismo pasa acá. Estas dimensiones es un estado mental con el que vives. Si paras pensando mucho en las cosas materiales, que algo material te va a hacer feliz, tener cierta cantidad de dinero o incluso los carros, mansiones, estás viviendo mucho en la tercera dimensión. No digo que tener cosas materiales sea malo, claro que no. Ese es un reflejo de la persona que eres. Pero si piensas que tener algo externo a ti te va a llenar, estás viviendo en esto. Pero si tú vives desde conciencia en la cuarta dimensión, donde tú eres amor, eres paz, tranquilidad, agradeces, estás en paz contigo mismo, estás viviendo con tu propósito, vas a vibrar muy distinto, vas a comenzar a atraer las posibilidades que están en la quinta dimensión donde está Dios, cuando comienzas a enfocarte en el tiempo ahora. Deja de pensar en el futuro, en el pasado, solo enfócate en el ahora. Lo que ya tienes hoy en día, y si no te gusta, fueron cosas pasadas. Olvídate de eso y ten presencia. Ten presencia. Como yo ahorita en este video, yo estoy teniendo mucha presencia al grabarte esto. Tener presencia, pensar como ese yo superior que ya tiene esas cosas y sentir, y sobre todo trabajar, pero no de una forma exhausta, de apego, que trabajo duro, que aquí para acá. No, es un trabajo con qué nivel de conciencia haces las cosas. Eso es muy importante. Mi nivel de conciencia es hacer este video no por querer monetizar o generar un ingreso y llenarme los bolsillos, no, es para poder despertar a muchas más personas de ese sueño adánico. Esa es mi intención con el video. Con ese nivel de conciencia yo lo estoy grabando. Por ende, estoy pensando, sintiendo, accionando con un nivel de conciencia distinto, y por ende, yo voy a traer esa posibilidad que está en la quinta dimensión para que yo lo pueda palpar en la tercera dimensión. Cuando hablo de trabajar a conciencia, a veces la gente entra de que la espiritualidad, la meditación, solo es pensar y ya. También tenemos que trabajar, pero a veces la gente confunde que el trabajo duro con esfuerzo es lo correcto, pero no es así. Cuando tú trabajas duro, esfuerzas algo, esfuerzo es de forzar las cosas, estás apegándote a algo. Y cuando tú te apegas a algo, eso se repele. Te vuelves como un repelente. Porque a veces no te pasa que, imagínate, ¿no? Tienes a tu pareja o tienes una persona que te gusta y estás ahí atrás, mandando mensajes, reaccionando a sus historias. Esa persona se va a sentir tan como que, oye, basta, y se va a alejar de ti. Lo mismo eres con el universo, porque cuando tú te apegas a algo, le dices al universo con tus pensamientos y emociones que no lo tienes, y por ende va a agarrar el universo una posibilidad en tu quinta dimensión, va a ver que tú estás vibrando de esa manera y te va a traer cosas que estén en sintonía, porque el universo, como les dije, es balance, es armonía. Por eso es muy importante. No digo que no trabajen, sí trabaja, pero a conciencia, desde tu yo superior, cómo actuaría, cómo pensaría él. Ahí es cuando tú haces tu salto cuántico. Y ya para terminar, quiero dejarles con esta cita bíblica que es Mateo capítulo 11 versículo 24. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis,
creed que ya lo habéis recibido y os serán concedidas. Otra vez. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya la habéis recibido. Todas las personas tienen que saber esto. Cuando Jesús se refería a orar, no se refería a que pidas algo externo, sino que entres en profunda meditación, conectes con tu yo superior, respirando en la tranquilidad, en la paz, en la presencia, y comiences a visualizar, imaginar que deseas experimentar, porque ese deseo que tú tienes no eres tú, es Dios que quiere experimentarse a través de ti. Orad, oréis, oréis y pidáis. Pide todo lo que quieras, que Dios es abundante. Para Dios no hay imposibles. Creed que ya lo habéis recibido. Cuarta dimensión. Tienes que comenzar a pensar y sentir como esa persona que ya tiene eso. Y os serán concedidas. Porque si en la cuarta dimensión estás siendo coherente, pensando y sintiendo como una posibilidad que está en tu quinta dimensión, os será concedidas en tu tercera dimensión. Vas a poder palpar, verlo, experimentarlo, vivirlo. Pero recuerda que para que tú logres cosas, no es que tienes que trabajar duro. Simplemente trabajar con el nivel de conciencia, pensando y sintiendo como ese yo superior. Hasta aquí, mis chicos, el final del video. Así que coméntenme acá qué más temas les gustaría ver, que yo hable, que lo experimente acá en la pizarra, porque el propósito de este video es poder ayudar y sobre todo despertar a más personas para que puedan experimentar la vida de sus sueños, porque la verdad los hará libres.